Recibiendo a Julieta Rudich, a quien hemos presentado. Julieta, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Comentábamos a propósito de este tema, bueno, que hoy te estás desempeñando para la televisión pública austríaca, pero que además sos colaboradora habitualmente de El País de Madrid y, bueno, un poco como especialista en este tema o quien nos puede, por estas latitudes, la situación en cuanto a información no es muy clara a veces, que nos puede hacer entender un poco más esta situación de miles y miles de personas que bueno, aquí ha repercutido por lo que viste, por estos refugiados sirios que están acampando en la Plaza Independencia, que claman por retornar en definitiva a un lugar que les resulte más amigable o en definitiva en donde puedan darle de comer a sus hijos, como dicen ellos, pero que tiene otras aristas. Bienvenida, un gusto tenerte aquí. Un gusto también. Bueno, primero que nada, ¿qué estás haciendo en el Uruguay? Y si tiene que ver con este tema laboral o si de alguna manera te has acercado, por ejemplo, a estas familias sirias que están allí en Plaza Independencia. Me acerqué, aunque no estoy trabajando, porque esto del periodismo lo llevo ya en la sangre. Entonces, cuando, creo que fue antes de ayer, estaba en otro lado, escuché en la radio que estaban ahí en la plaza, me acerqué para ver de qué se trataba, hablar un poco con ellos. Desafortunadamente no hablo árabe, que es un impedimento, pero yo pasé un mes con una familia chiita en Irak, he estado en Egipto muchas veces, en Argelia y además en Viena, digamos, convivimos mucho con muchas personas de toda esa región. Personas muy diversas, naturalmente. Yo pensé, como son tan pocos los refugiados que han llegado a Uruguay y, digamos, hay algunos problemas, recordé un dicho que se decía en Suiza, no con respecto a refugiados, porque hagamos una diferencia, pero es igual en el sentido de gente que viene de otro lado, sino con respecto a los trabajadores extranjeros, que en un principio, en los años 60, Suiza reclutó muchísimos en aquel entonces, sobre todo de Italia y de España, porque necesitaba. Entonces, se dieron algunos conflictos de malentendidos. También hay que pensar que la gente que llega tiene un dolor en el alma, un dolor, ¿cómo no vamos a saberlo en país de tango? Dolor de nostalgias. En el caso de Siria, mucho más fuerte el dolor de saber que hay familia muerta, que está la propia ciudad devastada, Alepo, una hermosa ciudad devastada. Entonces el dicho lo que se decía en Suiza era: queríamos mano de obra, llegaron personas. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, aunque sean solo 5 familias, son personas, cada una diferente, y no hay que caer en ese error que se suele caer con minorías, inmigrantes o no, de ver el comportamiento de uno solo y generalizarlo a todo el grupo o incluso a toda la nación. Es un tema importante porque es un tema también que, por suerte, no está ahora en la cartelera, no está en primer plano en las noticias de Europa, pero el rechazo al diferente está allí. En Alemania sabemos que se han estado incendiando grupos de ultraderecha, xenófobos, racistas, han estado incendiando asilos de refugiados. Angela Merkel ha tomado una posición bien clara porque sabe muy bien que hay como 2 vertientes, o una o la otra. La sociedad civil salió a la calle a abrazar a los refugiados, a demostrar que la mayoría no son los racistas y los xenófobos. Muy importante porque los ultranacionalismos en Europa ya han causado lo peor que puede causar la humanidad. Bien sabemos, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que siempre está en el recuerdo, y sobre todo en Alemania, Austria, Hungría. Hungría está, las noticias que llegan de Hungría están mostrando un hostigamiento importante a esos refugiados. Que tiene mucho que ver con la línea del gobierno de Hungría, que ya ha sido criticada numerosas veces en el seno de la Unión Europea. El gobierno de Viktor Orbán ha apelado desde hace mucho tiempo al ultranacionalismo. Es una forma también bien conocida de desviar la atención del descontento popular, porque en Hungría la economía, la situación de... ¿Viste esa imagen ayer?
de esa periodista? Sí, estuve observándola. ¿Que le hace la zancadilla a ese abuelo con la nieta? Parece ser que esta periodista pertenece a una televisión que acabó expulsándola, pero una televisión financiada. Que está muy cerca y financiada por el partido Jobbik. Los Jobbik es un partido ultranacionalista, no, es neonazi, así de claro. Es el partido que sacaba a la calle gente uniformada, que fueron siempre a atemorizar a la minoría gitana que vive desde hace siglos en Hungría. En Hungría hoy se dice nosotros los húngaros y ustedes los gitanos, quitándoles casi el derecho de vivir ahí y los están expulsando. Esto se viralizó en muy pocas horas. Claro. Ha tenido millones de reproducciones y una reprobación unánime, ¿no? Sí, muy bien. Lo que es una pena es que las señales ya estaban. Yo, el penúltimo documental que hice el año pasado, yo fui precisamente a Hungría, a la ciudad de Miskolc, donde el gobierno de la ciudad está expulsando a los gitanos, expulsándolos. O sea, van a demolir los barrios de ellos y les dan un dinero para reasentarse que es digno siempre y cuando abandonen la ciudad. Y como las otras ciudades de Hungría no los aceptan porque está esta propaganda contra ellos, ellos tienen que irse a Europa, donde naturalmente nadie los quiere porque llegan con familias numerosas. Y, por ejemplo, ahora al sirio se le da asilo, y es lógico que se le dé, pero a los gitanos nadie se los da. Claro. Cuando esto está ocurriendo con los gitanos en Hungría, el clamor no ha sido suficientemente alto. Hay que tener cuidado porque estos movimientos de ultraderecha son muy oportunistas. En Hungría atacaban el tema gitano porque no tenían grandes minorías de inmigrantes, musulmanes, etc. En Austria no tenemos ataques, digamos, a nivel de calle, pero tenemos un partido muy fuerte de ultraderecha y entonces argumenta el anti-islamismo ahora lo llevan mucho, digamos, es la moda entre los partidos de ultraderecha. Hay que estar muy atentos y creo que Alemania está muy atenta a este peligro. En el país de Madrid de hoy, donde obviamente bajo el título La zancadilla de la periodista húngara escandaliza a la prensa de su país y habla de que bueno, fue inmediatamente despedida por la cadena de televisión N1 TV, en el cierre de la nota habla de un porcentaje del 66% de la población húngara que percibe a los refugiados como una amenaza para la estabilidad del país. Dicen miles de ciudadanos, sin embargo, se están volcando con ellos durante esta crisis, movilizándose en su ayuda, a pesar del rechazo explícito que manifiesta el gobierno hacia lo que considera una invasión. Un poco resumiendo lo que tú decías, de que la gente está tendiendo su mano, a diferencia de lo que desde el gobierno se está pregonando. Y se está hablando muy poco de esa gente. Y es muy importante que se hable de esa gente, porque lo hemos visto en Austria y lo hemos visto en Alemania. En las noticias nosotros siempre solemos hablar siempre del factor negativo. Entonces se ha hablado mucho de cuando hay un brote racista, se habla mucho. Y de la gente antirracista se ha hablado muy poco. Ha habido un cambio ahora. La sensibilización que vino en Austria, que surgió de Austria y de Alemania, en Alemania debido a los incendios de asilos. Una periodista salió a tomar posición, ya no a informar, hay esto y a lo otro, sino a decir, esto no puede ser, nosotros defendemos los derechos humanos, y empezó a tener una serie de imitación en los medios de comunicación, que somos muy responsables en el tema de si hay xenofobia o no, nosotros los periodistas. Y en Austria fue el hallazgo, un triste, dramático hallazgo, de un cargamento en un camión de 71 personas muertas, asfixiadas por el tráfico de refugiados. Eso hizo que la gente se volcara a la calle y que de repente se informa sobre eso. Tanto es así que es un hecho insólito, que las personas que han ido a ayudar a los refugiados han hecho cambiar la agenda política. Claro. Cuando Alemania dice, bueno, abre las fronteras, y Austria, ya estaba la gente en la calle. En Viena, que no es la ciudad, digamos, con más costumbre de salir a la calle, salieron espontáneamente 20.000 a manifestarse y a decir, vengan los refugiados.
El problema del cierre de fronteras en algunos países, por ejemplo, claramente Hungría es uno que ha bloqueado todo hasta donde ha podido hacerlo, está generando incluso que las rutas migratorias llevan a los refugiados a ir por el Ártico. Leía que algunas personas que se dedican justamente al tráfico de refugiados trazan a rutas incluso por el Ártico, haciendo muchísimos más kilómetros, 4.000, 5.000 kilómetros más. He leído y asociando, yéndome ya muy lejos, he pensado que eso es algo que el ser humano siempre ha hecho. De lo contrario, ¿por qué hay gente viviendo en el Ártico? Claro. En algún momento tuvieron sus razones para ir ahí porque se sintieron más seguros ahí que en otro lado. Somos, en realidad, el emigrar, el huir, el moverse y a veces de forma masiva, pertenece al ser humano, a la esencia nuestra. ¿Cómo no lo vamos a saber si estamos viviendo en un país donde la enorme mayoría de nosotros somos descendientes de personas que por un motivo u otro se vieron obligados a huir? Muy pocos se van dejando a familia, dejando los lugares que conocen, a empezar de cero, si no es obligado. Son unos pocos privilegiados los que les gusta intentar y a veces empiezan de nuevo varias veces. Pero en su mayoría, y yo creo que todos nosotros y los que nos escuchan saben que venimos de ahí, entonces creo que un país como Uruguay tiene que tener mayor comprensión y también a situaciones de desorientación como pueden tener estos sirios en la Plaza de Independencia. Exactamente. Julieta, queremos agradecerte mucho estos minutos. Ha sido muy grato compartir una vastísima experiencia como la que tenés y que de alguna manera también nos ayude. A veces nos quedamos muy en la cortita de mirar de repente ciertas decisiones como las que están tomando ahora las familias sirias y nos llevan a realizar comentarios muchas veces xenófobos. Hay que tener un enorme cuidado por los lugares que se transita. Ojalá haya una rápida solución, obviamente, en este caso, para estas familias que están allí en la Plaza Independencia, pero ha sido más que importante el aporte que has tenido esta mañana aquí en Arriba Gente. Muchas gracias. Muchas gracias.